Realmente nuestro hermano José Luis hablaba acerca de este día que el mundo religioso celebra la resurrección de Jesucristo. Nosotros hemos hablado de la muerte de Jesucristo en el mes pasado. Y te he hablado acerca de los sufrimientos espirituales de Jesús. Te he hablado de los sufrimientos emocionales y de los sufrimientos físicos que sufrió nuestro Señor en la cruz del Calvario. El mes pasado fue un mes donde la cruz nos hizo ver, hermanos, que el pecado es tan malo que puede tomar al hombre más bueno y crucificarlo en una cruz. Nos hizo ver que el diablo, hermanos, es tramposo, que juega sucio y que es el enemigo número uno de Dios y de su Hijo, y que entró en el corazón de Judas, entró en el corazón de los sacerdotes, y que la hora de las tinieblas inició, y que Jesús baja la guardia y entonces Él muere, porque es la voluntad del Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía Jesús siempre, hermanos, su misión clara: el venir y morir por la humanidad. Y este mes ahora vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Y vamos a hablar desde diferentes perspectivas. Vamos a hablar de que la resurrección es el eslabón final, o es la conclusión del momento de redención, porque no solamente es muerte y sepultura, sino también es resurrección. Y el Evangelio, las nuevas noticias, las buenas nuevas, son anunciadas en su manera completa y total cuando Jesús resucita. Jesucristo, al resucitar, Él, hermanos, muestra ser un triunfador. Nosotros hemos hablado acerca de los milagros del Éxodo los miércoles, y hemos visto que Dios, al final de la película, cuando Él se enfrenta con los dioses egipcios, cuando Faraón, hermanos, quiere pelear y acabar con el pueblo de Dios, Jehová se levanta como gran varón de guerra y Él vence al enemigo. Y ellos quedan muertos, hundidos en el agua. Y Dios es el héroe. Dios es el que gana. Dios es el triunfador. La crucifixión es lo mismo. Parece ser que el diablo había ganado. Parece ser que todos se habían puesto de acuerdo para derrotar al Hijo de Dios y crucificarlo, exponiéndolo al vituperio o a la vergüenza. Pero nada más faltaba contar hasta 3. 1, 2 y 3. Y muy de mañana, el domingo, hermanos, el Señor Jesucristo se levanta de entre los muertos. La palabra resurrección literalmente en el griego significa levantarse. Una de las etimologías o de las definiciones de resurrección es: vivo nuevamente con voluntad propia. El Señor Jesucristo resucitó. El Señor Jesucristo se levantó. Y Él, hermanos, al resucitar, Él nos prueba que es quien decía. Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios. Y Él dijo que Él tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. Que ese mandamiento Él lo había recibido de su Padre. Él dijo que es la resurrección y la vida, y Él al resucitar lo está comprobando. Vamos nosotros a ver hoy
que hay algunas pruebas precisamente de que la resurrección de Jesús le está diciendo que Él es el ganador, Él es el triunfador. Así como Jehová de los ejércitos venció a Faraón y todo su ejército, así Jesús de Nazaret vence al diablo y todos sus demonios, y Él triunfa, hermanos, sobre ellos al resucitar. Vamos a ver posteriormente que hay fundamentos donde la vida cristiana, hermanos, se basan, los fundamentos de la resurrección. Realmente, hermanos, toda nuestra confianza y toda nuestra fe descansa en esta verdad. Porque hay escrituras que dicen en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, entonces nosotros seguimos en nuestros pecados y que vana es nuestra fe. Sin embargo, dice que Cristo resucitó, y eso, hermanos, lo comprueba el apóstol a través de las apariciones. Vamos a ver también que en la resurrección de Cristo es el milagro de milagros, hermanos. A través de la Biblia podemos ver muchos resucitados, muchos. Y realmente Israel gozó de estos privilegios. Israel fue testigo de muchas resurrecciones a lo largo de su historia como nación. Los profetas resucitaron muchos muertos, resucitaron niños, resucitaron niñas, resucitaron jóvenes. Jesucristo mismo, hermano, resucitó a muchas personas. Sin embargo, todas esas personas resucitaron con el mismo cuerpo y resucitaron para morirse. Pero Jesucristo no fue así. Él resucitó con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorioso que vamos a ver en detalle en un mensaje posterior, y vamos a ver también que es el milagro de milagros. Realmente, si Dios entró al mundo, entró a través de un milagro, y es a través de la Virgen María, concebida por el Espíritu Santo. Y si Él, hermanos, iba a salir de este mundo y regresar al Padre, tendría que hacer, hermanos, en una nueva dimensión. Y lo fue en un cuerpo glorificado y resucitado. Entonces vamos a ver, tenemos que leer estos. Marcos capítulo 16, versículo 1. Dice ahí: cuando pasó el primer día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, se espantaron. Y él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie, porque tenían miedo. Dios bendiga su palabra. Una de las cosas, hermanos, que vamos a ver hoy es que la resurrección de Jesucristo es una prueba de que Él triunfó. A veces nosotros, hermanos, tenemos héroes
Inclusive, hermanos, tenemos ídolos en el mundo. Personas que queremos imitar, que queremos seguir, que son, hermanos, aquellas personas que de una u otra manera nos marcan una pausa y nos guían, hermanos, en nuestro andar, comportamiento y pensamiento diario. Pero si de alguien deberíamos de estar orgullosos los cristianos, es de Jesús. Jesucristo, hermanos, es el hombre perfecto, aquel que buscaban los griegos. Es Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es el único hombre que enfrentó al diablo y no fue vencido por el diablo. Jesucristo fue puro, sin mancha y sin pecado en toda su vida. Él, hermanos, pudo guardar su inocencia. Y una de las cosas que nosotros vamos a tener que entender es que Jesús, al resucitar, el sepulcro está vacío. Él, al resucitar, triunfó. Él es un triunfador. Él es un exitoso. Y nosotros podemos ser exitosos en Él. Y una de las cosas a las que triunfó, o sobre quién triunfó, es primeramente sobre el diablo. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para aquellos que no abogan o no creen en un Cristo real, en un Cristo de carne, que Dios se encarnó, bueno, aquí dice que Él participó de lo mismo, de carne y de sangre, así como nosotros. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de que Dios haya dejado el cielo a través del Hijo y que haya puesto su tabernáculo entre nosotros? O sea, que entró en un cuerpo. El cuerpo es la casa, habitación. Y dice, hermanos, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo, hermanos, antes de que Jesucristo viniera, muriera, fuera sepultado y resucitara, antes de que el evangelio, hermanos, se completara, el diablo tenía a todos con temor, y aún hoy la gente que no tiene a Dios vive con temor de la muerte, le da miedo morir. Para un cristiano, hermanos, ya no hay temor en morir, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto es algo, hermanos, que vino a ser Jesús. El diablo tiene su imperio, mete miedo, están todos bajo pecado. Entonces Jesús, por medio de su muerte, y entonces destruye al diablo y libra por el temor de la muerte al que estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo es el libertador. Jesucristo es el redentor. Y Él triunfa, hermanos, sobre el diablo. ¿Quién le podría hacer frente al diablo? ¿Qué te parece ir a la hacienda encantada o embrujada? A esa donde ya, hermanos, aún de día entras y los pelitos del cuerpo se levantan, los cabellos se ponen de punta. ¿A quién le gustaría pasar una noche allí y enfrentar al diablo, tener una cita con él? ¿A quién le gustaría, hermanos, enfrentarlo? Seguramente que a nadie. Jesucristo lo enfrentó. Y ese enemigo, hermanos, espiritual, demonio, ese enemigo malvado y perverso de la humanidad, desde nuestra primera madre Eva, que la hizo caer hasta miles y millones de hombres y mujeres a lo largo del mundo, que cayeron a través de sus tentaciones, de sus artimañas y de todo lo que Él hace, hermanos, para destruir.
La Biblia dice que el enemigo viene para matar, para robar y destruir, pero Jesús viene para traer vida, pero esa vida tenía que venir destruyendo, hermanos, al enemigo. El diablo, hermanos, no está muerto. El diablo está amarrado. El diablo está sujeto. Y a través de la sangre de Cristo Jesús cubre a los cristianos. Por eso dice la Biblia que nosotros estamos en el verdadero, y es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es Jesucristo. Jesucristo, al resucitar, Él prueba que es más fuerte que el diablo. Si Él, hermanos, no hubiera resucitado, podríamos decir, oye, pues entonces ganó el enemigo. Pero Él, al resucitar, prueba que Él, hermanos, es más fuerte que el diablo. Y así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, Jesucristo, hermanos, se levantó, y Él, al levantarse, vence al diablo, y entonces trae libertad a los que tenían miedo y que estaban cautivos por el diablo. Pero no solamente el diablo, sino también el pecado. El pecado siempre ha sido un problema para el ser humano. Los niños no saben de eso. Ellos tienen la imagen de Dios, tienen la inocencia de Dios. No hay malicia ni maldad en sus corazones. Sin embargo, cuando ellos van creciendo, ellos comienzan a tener, hermanos, lo que es el contagio del pecado, y el pecado se vuelve un problema para la humanidad. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4, 1, 3 y 4, dice el apóstol, hablando de Jesús, su Hijo, el cual le nació de simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santificación, por la resurrección de los muertos, de Jesús el Cristo, Señor nuestro. Cuando Jesús resucita, hermanos, conoces la versión de Mateo. Él, antes de dar la gran comisión a sus discípulos, Él dice, todo poder, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él, cuando resucita, resucita poderoso, resucita victorioso. Él, hermanos, es un gran triunfador. El pecado de mentira, el pecado de lascivia, el pecado de hurto, el pecado de un mal pensamiento, el pecado de omisión, el pecado de palabra, el pecado de acciones, ningún pecado en ninguna manifestación y en ninguna ramificación fue, hermanos, practicada por Jesús. Jesucristo fue justo, santo y bueno, y Él muere en la cruz, y al resucitar, hermanos, eso demuestra que el sacrificio de Cristo le agradó al Padre, y dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de santificación, lo resucita con poder. Realmente, si hablamos de triunfo, es sobre el diablo, sobre el pecado. Aunque hoy el cristiano peca y hierra, sin embargo, a través de la sangre de Jesús, a través de los méritos de Jesús, a través de las obras de Jesús, el cristiano, hermanos, triunfa sobre el pecado. La Biblia dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Él nos cubre. Él cubre nuestra vergüenza a través de su sacrificio, muerte y resurrección. ¿Y qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si Jesús, mira, si tú lees los evangelios, te vas a encontrar cosas que se repiten?
Y no que se repiten en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ese es el propósito, 4 perspectivas, 4 puntos de vista de la obra de Jesús, sino que se repiten aún en el mismo evangelio. Y lo que se repite es esto, entre muchas cosas. Jesucristo siempre que hablaba de su muerte, Él siempre hablaba de su resurrección. Los discípulos no lo entendían, pero Él siempre tenía claro que si Él iba a morir y entregar su vida, inclusive hablaba de quienes lo iban a entregar, sacerdotes, principales, Él sabía todo. Pero Él siempre que repetía su muerte, su misión, decía, y al tercer día resucitará. Siempre el evangelio se completa con resurrección. Y Él, hermanos, dijo en una ocasión, cuando Él resucita a Lázaro, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabes qué significa yo soy? Este es el nombre abstracto de Dios que le dio o se reveló a Moisés en el Éxodo 3. Es el gran yo soy, el Dios omnipotente, el todopoderoso, el eterno, el que tiene vida en sí mismo. Dios, hermanos, está diciendo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si Él no hubiera resucitado, ¿tú creerías eso? ¿Que Él es la resurrección? Pues no. ¿Cómo vas a creer si Él dice que te va a resucitar y Él muere y no resucita? Muchos líderes religiosos han prometido tanto. Y hay muchas religiones en el mundo y algunas caen y otras nuevas se levantan. Pero el único líder que dijo que iba a regresar después de 3 días, que había una señal, la de Jonás. El único líder que habló de su muerte y de su resurrección y que la tumba está vacía, es Jesucristo. Él no nos dejó, hermanos, con estos problemas. Él venció el diablo y nosotros, a través de la fe en Él, la consagración en el Espíritu y la obra de Él, del Espíritu Santo, nosotros también podemos vencerle al diablo. Él, hermanos, venció el pecado porque llevó la vida de inocencia a la vida adulta. Y Él también puede hacer que nazcamos de nuevo, que nosotros seamos niños en la malicia y no en la manera de pensar. Él nos puede dar una nueva conciencia, una nueva oportunidad sin pecado. Pero también, hermanos, Él demuestra que es quien Él dijo que es. Mira lo que Él dijo en Lucas versículo 24, 4 y 6. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ahí tenemos, hermanos, al Cristo triunfador. Y este hoy es el mensaje, y no vamos a ir más para allá. Te dije que te voy a hablar todo este mes de la resurrección de Cristo, y ya te he dicho algunas cosas de las que vamos a hablar. Pero, ¿qué significa la resurrección para ti? Cuando tú vienes el domingo y te levantas y te arreglas para venir a adorar a Dios, debería de ser un día de gozo, un día de triunfo, porque un domingo como este resucitó el Señor. La muerte no lo pudo retener, el Hades tampoco,
El sepulcro menos. Vino un gran temblor, vino un ángel y removió la piedra, y entonces el Hijo de Dios se levanta de entre los muertos, y las primeras que son testigas de esto son las mujeres. Después ellas van y dan el anuncio a los discípulos, y luego ellos también son testigos de la resurrección del Señor. Jesús triunfó al resucitar, triunfa o demuestra que Él triunfó sobre el diablo. Él es más fuerte que el diablo. La Biblia dice que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y ese es Jesús. Estamos del lado del campeón, del triunfador, del victorioso, del héroe. Ese es Jesús. El triunfo también es sobre el pecado. El Señor dice que le quitó el aguijón al pecado. Ya no hay muerte. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Él nos da vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús triunfó sobre la muerte. Y Él dijo que es, o confirmó que es lo que dijo que era: el Hijo de Dios, la resurrección y la vida. Vamos a ponernos de pie, y si hay alguien que quisiera en esta mañana entregar su vida a Jesús, pues lo invitamos, cantando de pie para la gloria y honra de nuestro Dios.